Estoy muy contento porque me cuenta que el evento de ayer que hubo en el Teatro Municipal con la Big Bang de Tacna y con un maestro venezolano realmente de renombre internacional ha sido un éxito. Yo realmente me saco el sombrero ante la gente que con su esfuerzo saca adelante sus eventos. Gente como Rochi Ríos, gente como el maestro Richard Cayo, que con su esfuerzo, buscando ellos auspicios, pueden llevar a cabo este tipo de eventos que realmente aportan a la cultura de Tacna. No todo es carnaval, no todo es cumbia, no todo es salsa, no. Hay también gente que le gusta este tipo de música, ¿no? Y ha sido un éxito, ¿no? Ellos han buscado auspiciadores, empresas tagneñas que han contribuido con los hoteles, con la comida, en fin, con mil cosas, porque se necesita financiamiento para esto. Y como saben, para estas cosas no se da ni un sol, ¿no? Para carnavales sí dan millones, ¿no? Pero para estas cosas importantes también no se da un sol. Entonces, felicito a la gente que ha hecho posible este evento. Me dicen que ha estado yendo al teatro y eso es maravilloso. Porque a la gente le gusta también la parte cultural, no crean. No porque a algunos no les guste, porque piensen que no es para las mayorías, es que no les gusta. Sí hay gente que está interesada en este tipo de cosas. Ayer estaba conversando con un amigo y me hablaba de la bandera del Tahuantinsuyo, ¿no? Lo cual pues es tirado de los pelos realmente, ¿no? Los incas no tuvieron bandera, para que lo sepan, ¿no? Los incas no tuvieron, el Tahuantinsuyo no tuvo bandera, esta fue una creación, dicen de los 30 algunos o de los 70 otros, que fue una creación hecha por algunos cusqueños, que buscaron pues darle un poco de identidad, ¿no? Reforzar la identidad, y escogieron esta bandera llena de colores, que son los colores del arco iris, para graficar un poco lo que había sido el Tahuantinsuyo, ¿no? Lo cual está bien, todo el mundo tiene derecho a crear cosas y a ponerlas en valor. Después ya con los años, hace muy poco, la comunidad LGTB usó también una bandera similar para posicionarse, ¿no? Para identificarse, ¿no? Que es una bandera con 7 colores también, que según indican tiene que ver con la diversidad, ¿no? Lo cual también me parece genial, que todo el mundo use símbolos, está muy bueno porque logran identificarse. Yo soy diseñador también y entiendo que la identidad corporativa es muy importante para todo, ¿no? Para asociaciones, para empresas, para todo realmente. Hay algunos que confundían esta bandera con una bandera que creó Francisco de Miranda. ¿Quién fue Francisco de Miranda? Dirán ustedes, ¿no? No tienen por qué saber porque es un poco complicado. Francisco de Miranda es el americano más universal que existió alguna vez. Era un venezolano que, para que tengan una idea nomás, luchó por el ejército de España en África, luchó por la Revolución Francesa, luchó por la independencia de Estados Unidos e inclusive llegó a ser nombrado coronel en Rusia por Catalina la Grande, ¿no? Se decía que era su amante también. Catalina la Grande tenía una fama, pues, de mujer, pues, para decirlo elegantemente, de los cascos ligeros, ¿no? Que le gustaba todas estas artes amatorias, digamos, ¿no? Y Francisco de Miranda, siendo venezolano, era un militar, era un político, era un pensador, y siendo venezolano, miren, luchó por España, por Francia, por Estados Unidos, y estuvo en Rusia, y fue nombrado coronel en Rusia. Después de esto, Francisco de Miranda, les cuento cortito para que lo sepan, Francisco de Miranda, con ayuda de algunos patriotas norteamericanos, logró en Nueva York, en el puerto de Nueva York, hacerse de una pequeña embarcación y contrató con su dinero a jóvenes estadounidenses ya para venir a hacer la independencia en América, imagínense, ¿no? O sea, esa locura que tenía este hombre, ¿no? Que era universal realmente. Y vino realmente, entró por Venezuela con un grupo de jóvenes norteamericanos y fue pues derrotado rápidamente, ¿no? Y a los jóvenes los colgaron a muchos y a otros los encarcelaron mucho tiempo, ¿no? Después de ello, Francisco de Miranda logra salir de Venezuela por alguna amnistía o algún tipo de estas cosas y después ya es llamado por Bolívar para empezar la independencia de Venezuela. Ahí Bolívar lo nombra general y poco después es nombrado presidente de Venezuela, lo cual era difícil en ese tiempo, pues porque aún no estaba vencido a los españoles y pronto hubo una revuelta y no pudo combatir y tuvo que capitular.
Hubo también un terremoto muy grande en Venezuela en aquellos tiempos y la mayoría de su ejército fue pues diezmado, ¿no? Por este terremoto y por los realistas y tuvo que irse y capitular. Eso no se lo perdonó Bolívar jamás. Bolívar, que había sido su discípulo, y lo encarceló. Y después lo entregó a los españoles. Imagínense donde murió finalmente Francisco de Miranda en España a los 66 años de un paro cardíaco, me parece. Pero miren la historia de este Francisco de Miranda, ¿no? Un venezolano que luchó por Estados Unidos, luchó por Francia, luchó por España, que estuvo en Rusia, y que su nombre está en el Arco del Triunfo en París y en la galería de personajes notables en el Palacio de Versalles, ¿no? Es impresionante realmente cómo en ese tiempo un venezolano puede lograr hacer todo eso, ¿no? ¿No? Y efectivamente, pues nunca fue perdonado por Bolívar porque Bolívar era un tipo que realmente tenía un pensamiento un poco duro, un poco estricto, y además, a mí personalmente no me parece que era un buen hombre, ¿no? Encarceló a su maestro, siendo su discípulo, y lo entregó a los españoles finalmente, donde murió. Ese fue Francisco de Miranda. Y Francisco de Miranda creó una bandera para identificar ese movimiento independentista que fue el primero, y se decía que era parecida a la que después hicieron los cusqueños, ¿no? Para identificar el Tahuantinsuyo, ¿no? Y luego los LGTB, ¿no? También. Pero no, son otras banderas, ¿no? Francisco de Miranda fue un tipazo realmente, un tipazo. Es el americano más universal de todos los tiempos, me parece. Y mucha gente hablaba, pues, ¿no? De que los yanquis fueron los primeros en ayudar a Francisco de Miranda en venir a tratar de hacer la independencia de la América de ese tiempo, ¿no? Entonces, miren las contradicciones que trae la historia muchas veces que desconocemos, ¿no? A veces desconocemos. En el caso de Bolívar, por ejemplo, Bolívar sí era un tipo un poco difícil, ¿no? Yo creo que Bolívar no era una buena persona, como le digo. Era diferente a San Martín, por ejemplo, ¿no? San Martín era un tipo más asequible, un tipo que había luchado por España, había sido miembro del ejército español, había luchado en el África por España. Y es por eso que usa esos colores, el rojo y blanco, para la bandera del Perú, porque eran los colores de su regimiento, de Castilla la Vieja, ¿no? Eran los colores de su regimiento y por eso usa el rojo y blanco para la bandera del Perú cuando finalmente logra la independencia en 1821, ¿no? Jamás hubo eso que se soñó con los flamencos y los pajarracos, ¿no? Y blanco y rojo, no, eso es mentira, pues eso inventaron en el tiempo de Velasco, me parece, para darle un poquito más de color a la historia, ¿no? Un poco más de nacionalismo, ¿no? Pero la verdad es de que San Martín adopta el rojo y blanco porque eran los colores de su regimiento, ¿no? Con el que luchó por España y llegó a luchar hasta en el África, ¿no? Entonces son historias que hay que desmitificar, ¿no? Un poquito. Igual yo hablaba el otro día de la Mazúa, Amaqueya y Amayuya, ¿no? Este código supuesto de los incas, ¿no? Que en realidad fue creado a inicios del siglo XX, finales del siglo XIX, por un italiano, César Cantú, que vino a hacer una publicación al Perú sobre el imperio de los incas y para meter un poco más de color creó este código de honor que en realidad nunca existió, ¿no? El gran problema de los incas era que no tuvieron escritura, pues. Y cuando no tienes escritura, la historia oral es muy fácil de ser olvidada. Y es más, no se puede, pues, combatir a veces ideas porque al no estar escritas se cambian o se olvidan o se transforman, ¿no? Eso fue un gran problema, ¿no? Un gran problema. Bueno, les he contado quién fue Francisco de Miranda, ¿no? Para que lo sepan, ¿no? Una locura realmente lo que hizo en ese tiempo, ¿no? Siglo XIX, ¿no? Y que sí fue amante de Catalina la Grande, este exuberante gobernante de Rusia, ¿no? Que tenía, pues, que era muy allegada a los placeres, ¿no? Carnales, sobre todo. Bueno, otra cosa que les quería comentar. Ha perdido Alianza Lima, con un equipo superior a él en Libertad de Paraguay. Ha perdido la U con River, que es inmensamente superior en planilla y en juego y en todo. Ha perdido el Cristal, el Melgar ha empatado. Lo que más me dolió a mí es que la sub-17, que son muchachitos, la selección peruana sub-17 ha perdido 5-0 contra Chile.
O sea, envían a los chicos a ver, sálvese quien pueda y hagan lo que puedan contra una selección mucho mejor y nos ha ganado 5-0. Eso me parece una humillación. Yo sé que el fútbol no es tan importante, ¿eh? Yo ya no lo tomo como tan importante, pero sí me parece de que no puedes mandar pues a los equipos peruanos así sin preparación, ¿no? El fútbol es un desastre, chicos, en el Perú, o sea, tenemos que hablar en serio sobre esto, ¿no? Es mejor que juguemos entre nosotros, nuestro campeonato local, nuestras pichanguitas, ¿no? Pero mejor no participemos en el extranjero porque no estamos a la altura ni siquiera de Bolivia o Venezuela. Entonces es muy difícil que saquemos un buen resultado, ¿no? Es muy difícil. Eso que pasó con Perú del 5-0 contra Chile me parece una humillación y sobre todo para los chicos, ¿no? Porque estos chiquillos van, para empezar no tienen la preparación técnica ni táctica necesaria, no tienen el físico necesario. Tú comparas un chileno, un paraguayo, un argentino con un peruano y un peruano parece que lo han sacado, realmente parece que no hubiera comido, ¿no? Son chiquitos, flaquitos, no tienen ninguna preparación física tampoco, ¿no? Entonces es complicado competir contra gente que sí tiene preparación en el extranjero, ¿no? Eso que hizo Gareca, que quiso hacer toda una reforma del fútbol nacional desde las divisiones inferiores, hubiera sido genial si no hubiera sido cortado pues por este sujeto Lozano, ¿no? Que después estuvo en la cárcel, ¿no? Y que ahora dirige la federación, ¿no? Que realmente en el Perú, si es que tú escarbas un poquito, encuentras que todos los sitios están dirigidos por gente muy cuestionada, ¿no? Los gobiernos regionales, bueno, ¿qué vamos a decir? La presidencia, las federaciones, los ministerios, inclusive instituciones, ¿no? Instituciones menores también, o sea, parece que buscan gente con antecedentes, con mala fama para dirigir siempre, ¿no? Yo no sé por qué. Debe ser porque se la saben todas, pues, y es más fácil que llegue la plata como cancha para un tipo que se la sabe todas, ¿no? Es complicado, ¿no? Uno piensa en el Perú, pero sin embargo también así como hay cosas malas que hay por todos lados, tú pones el dedo y salta la puse en todo sitio, también hay cosas buenas, hay gente que está haciendo cosas buenas. Hay profesionales tanmeños inclusive que están en el extranjero que lo están haciendo muy bien, ¿no? Conozco gente que está en las Naciones Unidas, ¿no? Hay gente que lo está haciendo bien, pero eso no sale pues en las noticias, ¿no? No sale el esfuerzo de miles de emprendedores, de jóvenes, científicos, de ingenieros, arquitectos que están innovando y sobre todo de la mano de la tecnología. Yo creo que estamos en los pañales todavía de la inteligencia artificial, pero estoy seguro que la inteligencia artificial va a ser beneficiosa en todo sentido. Hay gente que se asusta y dice, uy, no vamos a quedar sin trabajo, ya no van a contratar a nadie. Sí, es posible que haya una reducción muy fuerte en trabajos que no son tan delicados, ¿no? Pero yo creo que francamente cuando empecemos a domesticar la inteligencia artificial y a usarla realmente como se tiene que usar, va a ser de mucha utilidad para muchísimas cosas. Actualmente ya en Estados Unidos o en países más avanzados se usa inclusive robots con inteligencia artificial para operar, ¿no? Microcirugías, ¿no? Lo cual me parece una maravilla porque no tienen espacio para el error. Y el ser humano, quieras o no, siempre tiene un espacio muy grande para el error, ¿no? Sobre todo conociendo algunos médicos, ¿no? En la medicina me refiero, ¿no? Otra cosa les quería decir, a los médicos sobre todo. Por favor, traten bien a los pacientes. A ustedes les paga el Estado en salud, en salud, en la dirección de salud. Les paga el Estado. Ustedes son empleados públicos al servicio de la gente. Traten bien a los pacientes, no les cuesta nada tratar bien. A mí no me han contado también, pero yo también he visto, ¿no? O sea, parece, si es que no te conocen, te tratan como el perro. Muchos, ¿ah? No todos, ojo, hay médicos muy buenos ahora. Pero hay muchos que te tratan como el perro realmente si no te conocen. Entonces traten bien, no les cuesta nada, chicos. Están ganando, tienen un trabajo. Sirvan un poquito de más, con más cariño. La gente que va a verlos al hospital, a emergencias o por consultorio de salud o al hospital UNAM, van con un problema ya muy grande adentro. No hagamos más hondo su dolor, con desprecios, con desplantes, tratándolos así con la punta del pie. Eso no está bien, no está bien. Y yo les digo también a la gente,
a la gente que se queja, a la gente que va y recibe desplantes de personal dedicado a la salud, que denuncie. Hay unos libros de reclamaciones, háganlo, chicos, porque si no, eso no va a cambiar. Hay médicos que son muy buena onda y son muy profesionales, pero hay otros también que tienen cada genio. Yo entiendo que cada uno tiene problemas en la casa, yo entiendo que cada uno tiene una vida y a veces esa vida la lleva al trabajo. Pero chicos, están ganando un sueldo, están sirviendo, no nos regalan nada. Ustedes les pagan por hacer eso. Y si no quieres, pues, atender gente, renuncia y dedícate a la agricultura, no sé, a jugar pelota. Eso les quería decir. Nos vemos el lunes, chicos. Muchas gracias. Chao.